Y otro libro se acaba de presentar en Madrid en un acto celebrado en el Centro Asturiano. El libro se titula Asturianos en Madrid y ha sido escrito por el periodista de Llanes, Higinio del Río. La obra recoge una selección de 27 entrevistas realizadas durante los últimos 10 años a los asturianos más célebres. Entre otros personajes asturianos figuran en él los generales Sabino Fernández Campo y José Antonio Sáenz de Santa María, políticos como Santiago Carrillo, Fernando Morán o Gustavo Suárez Pertierra, periodistas, profesores, cineastas y otras personalidades, 4 de las cuales ya han fallecido: Alfonso Iglesias, Manuel Díaz Alegría, Juan Antonio Vallejo Nájera y José León del Estal. Todos estos personajes que aparecen en el libro son muy importantes. De hecho, en esa década que recojo en el libro es cuando se acuña el término lobby asturiano en Madrid, que no sabemos muy bien qué es, y sin embargo la constante del libro un poco parece ser esa. ¿Existe el lobby asturiano? ¿Para qué sirve el lobby asturiano? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo aglutina? Desde luego, quizá la conclusión que se puede sacar del libro es que si realmente existe el lobby asturiano y si realmente es operativo, ello es gracias al Centro Asturiano de Madrid. Higinio del Río es un asturiano nacido en Llanes en 1954. Ejerció la profesión de periodista en Madrid durante 10 años y en la actualidad es director de la Casa Municipal de Cultura de Llanes. El libro, ahora publicado, cuenta con el patrocinio del Consejo de Comunidades Asturianas que preside el senador también asturiano Rafael Fernández. Cultural ya ha sido presentado en la propia Casa de Cultura por el periodista obetense Manuel Fernández Abello. Higinio del Río, autor entre otros de la serie de entrevistas Asturianos en Madrid, publicada en 1990, ha reunido en un libro sus reflexiones sobre la gestión cultural en general y la del Ayuntamiento de Llanes en particular. Lleva 2 años y medio como responsable de la Casa de Cultura. Desde esta experiencia en el trabajo diario en un municipio pequeño, nos ofrece Crónica Cultural, una aproximación a su trabajo diario con personas de todas las edades en este concejo. Higinio del Río reconoce que no es un libro teórico, pero pretende ser útil para todos aquellos que trabajan en el terreno cultural. El título del nuevo libro que ayer presentó en el Club de la Prensa Asturiana el periodista Higinio del Río. Son más de 40 entrevistas realizadas durante sus 10 años de estancia en Madrid con personajes relevantes de todos los sectores de la vida pública y cultural del país y que sirven como reflejo de sus personalidades y del momento social y político en que se hicieron esas entrevistas. Otro periodista, Juan de Lillo, fue el encargado de presentar al autor y su nueva obra. Un autor nacido en Llanes, trasladado profesionalmente a Madrid durante años y de regreso a la villa asturiana en la que hoy dirige la Casa de la Cultura. Y la obra, una recopilación de 43 entrevistas, 43 personajes que se han ido acumulando en la memoria de Del Río para ver ahora la luz como si formaran parte de sus memorias personales y de la colectiva de todos nosotros. Y es que son personajes viviendo los años clave para España que van desde los finales de los años 70 a finales de los 80. Personajes de la transición, del intento de golpe de Estado, de la llegada de nuestro país a los foros internacionales que antes nos estaban vedados. Pero también personajes de la cultura e intelectualidad de siempre, los sabios y los implicados en mejorar el mundo. El autor, como todos, descubre en su trabajo que también él tiene personajes favoritos. Yo me quedaría con 3, aunque todas las entrevistas que he seleccionado las he seleccionado precisamente porque guardo muy buen recuerdo y me enriquecieron como profesional. Pero sin duda la de Camilo José Cela, la de Enrique de Castro, este sacerdote que lucha en solitario en los barrios de la marginación de Madrid contra la droga, y Julio Caro Baroja porque expone un pesimismo que realmente impresiona en la voz de un sabio. Y aunque no sea la clave del libro, Higinio del Río reconoce la posibilidad de hacer una segunda lectura en busca de las contradicciones que los años producen en lo que dicen y lo que piensan estos personajes de nuestra historia reciente. Esta tarde se presenta en el Club de Prensa de la Nueva España en Oviedo el libro Llanes a volar, del periodista Higinio del Río. Cuenta e ilustra con fotografías la historia de la aviación en el concejo de Llanes. Con él descubrimos que lo que ahora es un campo de golf, el de la Cuesta, fue primero un aeródromo y más tarde una de las 3 principales escuelas de vuelo de España.
En su última publicación, el periodista Higinio del Río nos descubre la relación, para muchos desconocida, entre Llanes y la aviación. En A Volar habla de lo que fue la Escuela de Vuelos y Motor, ahora sede de un club de golf, cuyos vestigios siguen presentes tanto en las instalaciones como en la memoria colectiva de los llaniscos. Sí, es verdad que en la memoria colectiva de los llaniscos está muy presente la Escuela de Vuelos sin Motor, que funcionó durante 19 años, desde 1944 hasta el 63. Y socialmente tuvo una gran importancia, porque dio lugar a la fundación de familias. Se casaban pilotos o alumnos de la Escuela de Vuelos sin Motor, pero sobre todo pilotos, instructores con jóvenes de Llanes. Esa escuela se asentó en un aeródromo que había vivido su primer aterrizaje en 1919. El espacio tuvo una intensa actividad en la primera mitad del siglo XX, durante la Segunda República, la Revolución de Octubre y la Guerra Civil. Es el campo clave de control de zonas en conflicto, porque desde León, desde la Virgen del Camino, no siempre se podía llegar. Las condiciones meteorológicas solían ser siempre adversas, había mucha niebla, no podían pasar. En cambio, desde Llanes controlabas todo el litoral del Cantábrico. Para este libro, Higinio del Río buceó en archivos y hemerotecas, como la de Ayalga, con periódicos de los dos bandos de la guerra, pero sobre todo en la memoria de mujeres llaniscas que vivieron aquella época, gracias a los recuerdos de su propia madre. Y veía, con 13 años, como chicas de Llanes, de la sección femenina, pues salían a pasear con jóvenes oficiales alemanes más altos que nosotros los españoles. Me facilitaron información muy valiosa que reflejo en el libro. Por ejemplo, las casas, tengo una relación amplia de edificios, de palacetes indianos, donde fueron alejados estos pilotos alemanes. Anécdotas de aquellas tardes de champán y dulces en las mejores pastelerías de Llanes, ahora recuperadas gracias a este libro que cuenta no solo la historia de la aviación en el concejo, sino la vida de todo un pueblo en torno a la escuela.